Bienvenidos un domingo más a Con Mucho Gusto. Hoy les traigo un bizcocho de chocolate especialmente dedicado a los valentines y valentinas y a todo el que se quiera regalar amor o dar amor. En unos momentitos les explico cómo se hace. Café Barista. Toma lo que te hace mejor. Tengo aquí mi chivo para contarles exactamente las medidas que necesitamos para el bizcocho. Como ven, tengo preparado este molde y para este tamaño de molde pues yo tengo ya mis medidas que les voy a contar y los ingredientes. Vamos a necesitar en primer lugar una muy buena harina como la de Gold Medal. Vamos a necesitar 2 tazas de Gold Medal, 4 cucharadas de cocoa o de cacao en polvo, como ustedes lo llamen, una cucharadita de bicarbonato. Vamos a utilizar también azúcar, una taza. Como ven, tengo aquí también sirope de chocolate, es una taza también. 160 mililitros de leche, que es aproximadamente también una taza. Vamos a necesitar 3 huevos o 2 en función de lo grandes que sean. Estos, como son medianos, voy a utilizar 3 huevos. Voy a necesitar, por supuesto, una mantequilla deliciosa como la de President, 160 gramos. Y como ven aquí tengo mi polvo de hornear. Para decorar voy a necesitar azúcar glass, que ya la tengo metida en esto, pero que ustedes pueden utilizar también sencillamente un colador para extenderla. Para el bizcocho vamos a necesitar 40 minutos al horno entre 40 y 45 a un fuego aproximado de 360 grados. Lo primero que vamos a incorporar es la harina y los sólidos los vamos a ir incorporando en un bol, como este que tengo aquí. Vamos a empezar primero con las medidas, con nuestras cucharas de medir. Ya sabéis, son 2 tazas de harina. Aproximadamente 2 cucharitas de café de polvo de hornear. De bicarbonato le voy a poner media cucharita de café. Así. Ahí está. Y ahora la cocoa. Son 4 cucharadas soperas, ya las tengo medidas. Así es que de una vez las vuelco. Vamos a mover un poquito y lo apartamos, porque ahora vamos a empezar a trabajar con los huevos y el azúcar en nuestra batidora. Vamos allá. Y ahora vamos con el azúcar, ya sabéis, es una taza de azúcar. Yo prefiero el azúcar morena, pero podéis usar azúcar blanca. Ahora vamos a batir esto bien hasta que levante bastante y después incorporamos el resto. Son 160 ml de leche y vais a ver en estas jarrillas, podemos comprobar la medida, pero es exactamente igual, una taza. ¿Ves? Ahí. Ahí está, ¿lo veis? Entonces vamos a ir ya incorporando a este preparado que tenemos. Qué delicioso, ¿eh? Pues nada, le ponemos, como veis, que ya está bien levantadito ese
ese huevo, pues le vamos a ir añadiendo la leche despacito así en un lado. Todo en temperatura ambiente, por favor, procurar que todos los ingredientes estén en la misma temperatura para que no haya diferencias. Le vamos a dar unas vueltecitas, le vamos a incorporar ya el sirope. Vamos a ir incorporando poco a poco la mantequilla en la máquina. Lo vamos a batir un poco e incorporamos ya de una vez la harina. Como veis, aquí van 100 gramos. Y debe utilizar pues aproximadamente un poquito más de la mitad, aproximadamente por aquí. Vamos a ir batiendo despacio e incorporar la harina en 3 tandas. Vamos a mover. Ya está bien incorporada la segunda parte de la harina y ahora añado la tercera parte, el poquito que me queda ya. ¿Veis qué color va adquiriendo ya del chocolate? ¡Jaja! ¡Qué rico! El horno está en 360 grados ahora mismo, porque se está calentando y quiero levantarlo un poquito más. A los 10 minutos de haber metido el bizcocho, lo bajo a 340. ¿Ya está? Ahí está. Este bizcocho va a estar, pero riquísimo. De esta forma es como tiene que quedar. Es una masa, ¿veis? Muy suave. Lo primero que vamos a hacer, aunque el molde sea antiadherente, os recomiendo con este bizcocho que por favor untéis vuestros moldes de mantequilla. Ahí, frotáis un poquito con la barra y luego con la mano, por favor, lo extendemos. Y ahora la manita. Limpia, ¿eh? La manita limpia. Y le vamos a poner un poquito de harina. Para evitar que se nos pegue, ¿verdad? Suficiente. Y ahora vamos a volcar nuestra masa. Vais poco a poco dándole la vuelta. Ahora lo que voy a hacer es mover un poquito así, para evitar que haya burbujas dentro. Y le doy unos toquecitos al molde, con cuidado de que no se deforme, obviamente, así, para evitar burbujas interiores. Ya está, hemos recogido un poquito, el horno ya pitó y ala, al horno. Ya sabes, 40-45 minutos en el horno. ¿Cómo puedes comprobar si está ya el bizcocho hecho? Pinchándolo con un palito de madera largo que tengas y compruebas que sale limpio, el bizcocho está. Si le falta un poquito, siempre vigilante. En los últimos minutos es lo más importante, tenéis que estar vigilando el horno. Venga, 40 minutos y la magia de la tele, el bizcocho hecho. Pasaron los 45 minutos porque en el horno estuve midiendo y requirió de 45 minutos. Después de ese tiempo he dejado un ratito la puerta abierta del horno para que vaya saliendo el calor despacio y ahora lo que voy a hacer con él es sacarlo cuando se enfríe en unos minutos, sacarlo y ponerlo en esta rejilla. De ahí lo vamos a decorar un poquito con azúcar glass y por supuesto la presentación. Y ahora vamos a esperar, como está muy caliente, lo dejamos enfriar un poquito sobre la rejilla y en unos minutos, que haya enfriado un poquito, aproximadamente 5 minutos es cuando lo podemos dar la vuelta
y como veo, creo que no se ha quedado pegado por lo que le hice, ¿veis? Le ponemos encima de ese plato bellísimo, que por cierto es un plato que mi madre pintó y que me encanta. Esto ya está. ¡Ja! Ha quedado estupendo. Ahora lo vamos a decorar sencillamente con azúcar glass, aquí mismo. ¡Qué rico! Ya sabéis, amigos y amigas, la semana que viene podéis hacer este bizcocho para cualquiera de los seres queridos que tenéis. Es muy fácil y es delicioso. Así de sencillo, le podéis decorar con lo que queráis, pero a mí me encanta así. En las mañanas un trocito de estos bizcochos están buenísimos. Y recordaros que estamos en todas las redes sociales. Nos podéis encontrar en Facebook, en Twitter, en Pinterest, en Instagram. Darnos like, por favor, y seguir porque además siempre hay pequeñas sorpresas en nuestra fanpage. Ya sabéis que Con Mucho Gusto es un programa directamente hecho con el corazón, con mucho cariño para todos vosotros. El momento de la verdad. Ahí va. ¡Ajá! ¡Qué rico, eh! ¿Veis qué presentación más bonita? Es sumamente atractivo para que todos en casa disfruten de un bizcocho delicioso. Y también gracias a Gold Medal. Pues nada, un café, un buen regalo, que es este bizcocho. De mí para mí, porque yo lo valgo. A ver qué tal. Está caliente, pero no me importa, yo me lo como. No, no lo hagan. Está malísimo. Café Barista. Toma lo que te hace mejor. Y después de este plato delicioso, nos vamos a tomar un café durante la entrevista con Nicholas Birse, doctor de Ciencias Políticas y Sociología, quien además es vicepresidente de la Cámara Americana AmCham, con quien hablaremos de los problemas que afronta el nuevo gobierno del señor Morales. Espero que lo disfruten. Cualquier invitado en nuestro programa siempre para nosotros es un placer recibirlo, pero hoy estoy muy encantada con la visita de Nicholas Birse. Nicholas Birse es, además de una persona muy interesante en su capacidad de análisis político y social y económico de las situaciones en el país como internacionalmente. Nicholas Birse está con nosotros. Muchas gracias. Bienvenido a Con Mucho Gusto. Mucho gusto, gracias. Es, ya sabes, el tema, Nicholas, cuando hemos estado hablando durante el tiempo de almuerzo, hemos estado diciendo que este gobierno ya tiene grandes problemas desde la base. ¿Tú cómo ves, Nicholas, siendo un experto, analista económico y social, y con todo el conocimiento que tú tienes sobre la historia y la cultura del país, cómo ves, Nicholas, este avance de este gobierno, este primer año y este primer periodo? ¿Qué retos económicos ves más importantes con la llegada del gobierno de Jimmy Morales?
Bueno, quisiera empezar con un punto positivo, que estamos mejor hoy que el año pasado. Sí, porque el año pasado teníamos un presidente corrupto que está en la cárcel. Así es. Entonces Guatemala ha pasado positivamente por un punto de inflexión y ha elegido un nuevo presidente que no tiene deudas políticas y que no está ligado al sistema político corrupto. Entonces hay que darle todas las oportunidades y el beneficio de la duda que él tanto merece por haber ganado las elecciones tan abrumadoramente como lo hizo. Si hablamos primero de la economía guatemalteca, yo creo que la economía guatemalteca también ha mostrado su solidez. El año pasado se tuvo una crisis política tremenda, donde el presidente y vicepresidente pararon en la cárcel. Están en pendientes de juicios todavía. Pendientes de juicio. También el presidente del Banco Guatemala, lamentablemente, también fue apresado por cuestiones fuera de su control, por su participación en la junta directiva del ICS. Esto en otras economías hubiera acabado con la economía, pero sin embargo la economía guatemalteca resistió muy fuertemente los peores escenarios que pudo haber pasado, y Guatemala siguió creciendo en la senda de expansión que se preveía a finales del año 2014. Entonces sí se mostró solidez macroeconómica. Y eso se debe al hecho de que Guatemala tiene un sector privado muy eficiente, muy competente, tiene una política monetaria, las autoridades monetarias que manejan bien la economía monetaria del país. Guatemala es un país con baja inflación, tipos de cambio, tipos de interés estables, altas reservas internacionales en dólares. Entonces, muchos ingresos del extranjero. Bueno, pero todo eso demuestra solidez. Entonces Guatemala no es una Venezuela. Guatemala no es un país con 100% de inflación, es un país con 2.5% de inflación. Entonces se mostró solidez en ese aspecto. Pero a cambio, ese es el aspecto de la economía monetaria, que la manejan bien el Banco Guatemala y la Superintendencia de Bancos. Pero en la cuestión fiscal, sí, los ingresos y los gastos del Estado hay un tremendo desorden. Y es ese desorden fiscal que hereda el nuevo gobierno de Jimmy Morales. ¿Cuáles son los retos primeros que debería atajar Jimmy Morales en su primer año de entrada en el gobierno? ¿Cuáles son esos primeros retos que tú crees que tiene que luchar? El primer reto que afronta es que tiene altas demandas políticas y bajos ingresos fiscales. Entonces, lo que debería de hacer el nuevo gobierno es convertir esa debilidad, ese reto, en una oportunidad. No le queda más otra. El gobierno de Jimmy Morales entra con un único mandato, que es luchar contra la corrupción, seguir esa lucha contra la corrupción. Por esa razón, él fue electo y es lo único que puede hacer. Entonces debería de entrarle a esa lucha y debería mostrar seriedad en su compromiso con el gobierno, implementando un plan de austeridad fiscal severa. Porque hay falta de ingresos y el pueblo no está... No va a tener la paciencia y no va a tener la comprensión para tolerar otra reforma fiscal que en Guatemala se entiende como aumento de impuestos. Claro. Entonces se va a tener que recortar el gasto público para adecuarlo con los ingresos fiscales. Eso puede ser bueno porque si se limpia el clientelismo, la corrupción y el compadrazgo del Estado, se puede hacer más con menos. Y eso claro. Es lo que tiene que mostrar Jimmy Morales. Claro, para eso necesita un gobierno sólido. Así es. Necesita muchas personas que le apoyen desde diversos sectores. ¿Cómo están ahora mismo las influencias tanto del sector privado para el apoyo del nuevo gobierno? ¿Cómo ves tú también las influencias de los movimientos cívicos, las protestas que se están otra vez organizando para continuar con esta lucha? Y realmente, ¿hasta dónde le van a poder dejar moverse a Jimmy? Porque veo que entre los problemas fiscales, los problemas de dinero en las arcas del Estado que están a cero y quizá el que la fiscalización va a ser mucho mayor, se va a sentir muy acorralado y en un espacio muy pequeño para poder moverse. No lo veo así. El mismo presidente Jimmy Morales debería de ponerse al lado en los movimientos cívicos y encabezarlos él. Y creo que tiene el mismo compromiso de avanzar con la lucha contra la corrupción. Estoy hablando de los movimientos cívicos auténticos. Los que fueron a la plaza, los que llenaron la plaza semana tras semana tras semana, los que terminaron con el gobierno de Otto Pérez Molina, esos son movimientos cívicos auténticos y se debería de darles la muy bienvenida desde la parte del gobierno, porque son esos movimientos que ejercen la presión que va a permitir que el presidente pueda
sin apoyo en el Congreso, a avanzar en la lucha contra la corrupción. Eso es buenísimo. Y además es una presión ciudadana genuina, solidaria, sin daño y sin dolo ante ningún sentido, pero con toda la firmeza. Fueron movimientos con toda la firmeza y con toda la decisión de que queríamos un cambio. Sí, y representa el único punto de consenso en el país, que es limpiar las instituciones del Estado. Lamentablemente hay otros movimientos que se quieren adueñar de ese sentir, del rechazo del sistema político que se reflejó el año pasado y muy razonablemente, pero quieren saludar con sombrero ajeno, como se dice en Guatemala. Entonces están aumentando las demandas sociales y políticas con malas intenciones, descalificando el nuevo gobierno antes que asuma el poder, para presentarle con una situación de ingobernabilidad para que el gobierno no termine su periodo. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. O sea que incluso podemos estar... a esas situaciones me refería yo, que ese acorralamiento en el que se están viviendo diferentes sectores. Pero podemos estar incluso ante la presencia de un gobierno que no termine... ¿Tú crees que no termine su mandato? Yo creo que sí termina su mandato, sí se enfoca con bastante seriedad en el único punto de consenso, que es la lucha contra la corrupción. Y lejos de pelearse con ese sentir, esas demandas legítimas del pueblo de limpieza institucional, sumarse a ellas. Yo estoy convencido que si se ataca la corrupción en el aparato estatal y se avanza en la lucha contra la corrupción, el Estado va a poder lograr más en términos de educación, salud, indicadores de desarrollo humano, de lo que hacían los previos gobiernos con más plata, pero más corrupción. ¿Tú no has sentido que ha habido una retención económica durante el último periodo en el que estuvo Otto Pérez Molina y antes de las elecciones, y que ahora está habiendo una reactivación económica? ¿Estás sintiendo eso en los mercados? ¿Y qué credibilidad tiene para los mercados internacionales la apuesta por Jimmy Morales y por este nuevo gobierno? Tú que estás viendo también análisis exteriores. La macroeconomía guatemalteca va a crecer a un ritmo por ahí de 3.6%. Que es enorme anual, con respecto a otros países. Pero es mucho menor de lo que necesita Guatemala, pero sí está en la tendencia. Lo previsto por el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial es que en los próximos 5 años Guatemala va a crecer a su promedio anual de los últimos 25 años. Eso es bueno en un sentido, pero malo en otro, porque refleja que Guatemala sigue creciendo a una tasa mediocre, no a la tasa de 6% que necesita. Entonces, lo que debería hacer el gobierno de Jimmy Morales es avanzar también con las mejoras en el clima de inversión en el país para reactivar la economía. ¿Qué es lo que le estaríamos pidiendo al finalizar el periodo a Jimmy Morales? ¿Cómo debería estar dejando el país Jimmy Morales al finalizar el periodo para que el siguiente equipo de gobierno se encuentre un país mucho más saneado? Bueno, aparte de la corrupción, aparte del tema de la corrupción. Sí, hay temas de la canasta básica que nos preocupan, hay temas de los salarios que nos preocupan. ¿Cómo ves estos temas en este periodo y qué grado de conflictividad puede tener esto para el gobierno además? Bueno, si el presidente Jimmy Morales deja al próximo gobierno un gobierno con gastos e ingresos balanceados, eso ya sería un tremendo logro. Sí, pues, por el desorden fiscal que le ha dejado Otto Pérez Molina a Jimmy Morales. Continuar con la política monetaria sólida del país, continuar avanzando con el tema de salarios mínimos diferenciados en todos los municipios de Guatemala, porque cada municipio tiene sus condiciones económicas particulares y hay que llevar empleo a donde no hay empleo. Pero ¿qué estamos viendo ahora con estas nuevas leyes de la ley ahora mismo sobre el salario base? Estas reformas que están habiendo ahora. ¿Tú cómo lo ves como economista? ¿Cómo ves estas reformas? El tema de la oposición a los salarios mínimos diferenciados no vienen de las regiones, vienen de los intelectuales que se las pasan gozando en los hoteles de 5 estrellas de la zona 10 de Guatemala, no vienen del interior del país. Esta es una opinión, como ven, muy abierta, genial.
de Nicolás. Pero esto incide al final en que la gente en el día a día se desgasta. Bueno, yo no lo veo así. Hay que recordar que en el interior del país, la provincia, como se dice en Guatemala, hay muy poco empleo. La actividad económica se concentra en la ciudad de Guatemala, el área metropolitana. Hay que llevar el empleo al interior del país. Y al llevar el empleo al interior del país se crean otros focos de desarrollo con el cual la ciudad capital puede comerciar. Entonces esto abre más oportunidades. Entonces, lejos de generar conflictividad social, creo que la va a disminuir. Nicolás, ¿cuál sería para ti la lista de políticas públicas que debería estar ejercitando este gobierno para que nosotros podamos tener un gobierno consensuado, un gobierno sano y que continuemos con el gobierno estable? Bueno, y el pueblo tranquilo. Bueno, en primer lugar, aplicando las leyes de acceso a la información, las leyes en pro de la transparencia, y si no existen, legislarlas. Pues yo creo que ahí contaría con un tremendo apoyo de parte del pueblo guatemalteco. También hay que reconocer que hay buenas personas en el Estado y que necesitan estabilidad laboral. Entonces, urge una ley de servicio civil en Guatemala para que se pueda disminuir el alcance del compadrazgo, del clientelismo que existe en el Estado, para que la gente pueda hacer carrera en el Estado y así potenciar el trabajo de los servidores públicos con los que ya tenemos. No es cierto que todo el Estado es corrupto, no es cierto que todas las personas que trabajan en el Estado son corruptas. Hay muchísimas personas que trabajan muchísimo, pero no tienen estabilidad laboral, sí, los cambian cada 4 años, sí, o los cambian de lugar, los cambian de puesto, entonces no hay políticas de Estado. Entonces, para que empiece a darse una política de Estado, Guatemala necesita una ley de servicio civil. Como siempre, es un placer dialogar con Nicolás Virsi. Para mí queda una última pregunta. Tú sabes que siempre dejamos un mensaje positivo y para nosotros es muy importante que el gobierno tenga mucho éxito. Lo deseamos con ferviente entereza. Pero yo quisiera pedirte, Nicolás, esa última receta que le darías a Jimmy Morales, a él personalmente, para que lleve este barco de este gobierno y a este país al final de su periodo con el éxito que todos esperamos. Bueno, yo le pediría al presidente que siga fiel a sus principios y a sus valores para mostrar que Guatemala tiene un presidente que está comprometido con la lucha contra la corrupción. Pues ahí está, señor Jimmy Morales. Le deseamos todo el éxito. Deseamos al pueblo de Guatemala que realmente este año florezca y que esas participaciones ciudadanas genuinas sigan manifestándose en contra de lo que consideran que es incorrecto y que no es deseable para el país, y le deseamos absolutamente y de todo corazón que tenga un gobierno estable, fructífero y muy próspero para este país. Gracias, Nicolás, por haber venido. Ha sido un placer. Dame un abrazo y además te regalo un cafecito de barista, ¿viste? Muchas gracias. Muchas gracias. Dame un beso, dame un beso. La receta de hoy, con mucho gusto. El que no deja de repetir que las cosas van a salir mal, tiene muchas probabilidades de convertirse en profeta. Isaac Bashevis Singer. Con el patrocinio de